En la clase de hoy tenemos que dar primero las informaciones básicas, que ya se encuentra disponible la tarea número 6 para que la puedan ver desde aula. También se tiene que informar que el plazo de esta tarea es hasta el día lunes 8 de junio. Después, ¿qué más? Información sobre el certamen. Ya, de que la pauta de los certámenes, cada paralelo hizo un certamen distinto, pero con la misma temática. Los ejercicios variaron solamente un poco, la cual la pauta se debería estar subiendo ya en estos días, dentro de estos días, y a partir del día lunes, hay 2 semanas para poder entregar las notas, ¿ya? Hoy día lo que vamos a retomar es el concepto que vimos en la última clase de la semana pasada, el día jueves, que fue el concepto de las energías que faltaban, la potencial y la del resorte. No lo vamos a centrar tanto en esta porque ya se hizo en la clase anterior, pero vamos a terminar los ejercicios que faltaban, ¿ya? Sobre la fuerza de los resortes, la energía potencial y sobre todo la metodología de cómo resolver estos ejercicios y lo que se pide que se haga. Entonces, como en resumen, a grandes rasgos, recuerden que esto ya se habló en la clase anterior, tenemos que existen las fuerzas que ejercen los resortes, la cual esta fuerza va en contra del movimiento que se está proporcionando el resorte, si se está estirando o si se está comprimiendo. Lo destacable que hay que considerar es que cada resorte tiene una constante única, que es la constante del resorte, y para el sistema de referencia que vamos a utilizar siempre que haya un resorte, vamos a considerar que cuando se comprime el X va a ser negativo, que es la distancia desde su largo natural, y para X mayores que 0, que es cuánto se está estirando el resorte, lo vamos a considerar positivo. Ya habíamos hecho este ejercicio, y también hablamos sobre la energía potencial elástica. Uno es la fuerza, que está escrito ahí con naranjo, y la otra es la energía. Que esto es lo que los vamos a centrar también, ya que es la relación que hay entre conservación de la energía y los ejercicios que vamos a hacer hoy día. Y por último, en la clase pasada hablamos del concepto de energía potencial gravitatoria, que era simplemente la relacionada con cuando un objeto se encontraba a una cierta altura, que era determinada por su peso y por la altura que estaba. Por eso es mg por h o mg por i, dependiendo del sistema de referencia, donde el h es igual a i. La energía cinética también, habría que recordar que la energía cinética era simplemente un medio de la masa por velocidad al cuadrado. La energía son cantidades escalares, que hay que tenerlo en consideración, y las unidades que se mide en estas energías y cualquier trabajo es en joules. Entonces podríamos relacionar todo esto por medio de los ejemplos. Ahora, eso es el contenido que ya se abordó, y en la última parte de la clase pasada se habló sobre el modelo, que esto era lo más importante, los modelos de energía. Que siempre que lo están definiendo en ciertos puntos, que estudiáramos un punto inicial, un punto final o un punto intermedio, tendríamos que definir, por decirlo así, gráfico de energías, en la cual para cada punto, imaginemos que este es para el punto A, vamos a decir, este es para un ejercicio dado en la posición A, tendríamos que poner cuánta energía potencial de cinética va a tener. Recuerden que la cinética es de K, de kinetic. Después tendríamos que proporcionar la información de cuánto va a tener de energía potencial gravitatoria. Y por último, definir cuánta energía del potencial del resorte va a tener. Eso en cada punto, siempre que tenemos que hacer ejercicio, se los va a pedir, o lo recomendable es que lo hagan para que se hagan un hábito de cuánta energía hay dentro del sistema. Y lo importante era destacar que si no habían pérdidas, esta energía se conservaba
Y si habían pérdidas, tendremos que calcular dónde se iban y saber cuánto es. Hasta ahora la única forma de haber pérdidas es por medio del roce. ¿Ya? Entonces, lo que se recomienda es hacer una representación, que es ese gráfico, estableciendo un antes, primero hacer siempre en todo el ejercicio hacer una representación por medio del dibujo, de qué es lo que está pasando, estableciendo el antes y el después, definir dónde está el punto original y dónde está el punto final, o los tramos entre medio, construir las expresiones matemáticas para la energía, coherente a los gráficos. Esto es lo más importante, que los gráficos que pongamos acá tienen que ser acorde a los valores que consideremos. No puede ser que no sean proporcionales las barras. Y construir las ecuaciones de conservación de energía, relacionando los gráficos que hicimos. Entonces, vamos a hacer los ejemplos un poco más rápido, que esto también se abordó. Considerando que hay una pelota que cae, entonces esta pelota se va a desplazar hacia abajo con una masa m y desde una altura h. Entonces la altura que está acá prevista desde este objeto es h y la masa del objeto es m. Elegimos 3 posiciones para poder describir este movimiento. Entonces te dicen acá que las posiciones van a ser el A, el B y el C, donde A es la altura máxima con que partió el objeto, el B es un punto intermedio y el C es justo antes que toque el suelo, y así milimétricamente. Entonces, en este punto, en el punto inicial, antes que se deje caer la pelota, no tiene velocidad, por lo tanto, la energía cinética, que es un medio por la masa por velocidad al cuadrado, va a ser 0, ya que la velocidad es 0. Entonces acá podemos denotar que la energía, en ese instante, la energía cinética es 0. No hay un resorte en el problema, por lo tanto esta va a ser 0 en todos los puntos. Y la única que los va a quedar entonces por defecto va a ser esta energía potencial gravitatoria. En la posición B, si nos damos cuenta, la posición B está en una altura de h medios, por lo tanto, la energía potencial pasó de ser mg por h a mg por h medios, que es la altura. Entonces, si en este gráfico el mg por h equivale a este mg por h, la mitad de él, que sería este punto, es para la siguiente posición. Ahí los tenemos que hacer calzar o que sea lo mejor representativo de esta información. Y toda esa energía se tiene que ir hacia otro lado o se tiene que transformar. Como no hay pérdida, porque el roce del aire se desprecia, nos lo dijeron que había que considerarlo, entonces todo lo que falta, todo este tramo que está acá, lo vamos a tener que considerar que se convirtió en energía cinética. Y por último, en el último punto ya no hay altura, ya no hay energía potencial y por lo tanto toda esa transferencia se convirtió en energía cinética. En el segundo ejemplo, dice que un bloque baja por un plano inclinado sin roce, que eso es lo importante destacar, que no hay roce, por lo tanto no hay pérdida de energía. Inicialmente, de nuevo, va a tener una cierta energía potencial, que la podríamos calcular. Si esto fuese h, o me dan el ángulo, podría calcular este cateto, puedo saber la altura, y simplemente la energía potencial sería mg por h. Después, a una altura dada que me dice que es h medios, entonces va a tener la mitad, va a ser mg por h medios, la energía potencial, y toda la energía que sobra o faltó se tiene que transferir a energía cinética. ¿Por qué la kinestésica se involucra en la B si sigue moviéndose con respecto al eje Y? No, la energía cinética es referente al movimiento. Tú, para que tener energía cinética necesitas dos cosas: que haya un cuerpo que está determinado por la masa y que este objeto se mueva, independiente hacia qué eje se está moviendo.
si el objeto se mueve, ya tiene energía cinética. Independiente del eje. No depende del eje X o el eje Y. Tú solamente tienes que considerar cuál es su velocidad y calculas la energía cinética. Van a haber ejemplos después que puede que se descompongan, no tiene sentido, no. ¿Y dónde vio eso que siempre va a ser solamente en el eje X? Porque no, es movimiento. Siempre que hay una velocidad va a ser energía cinética. Estaba pensando en el peor de los casos. ¿Ya? Entonces esta pelota, lo que está preguntando ahí. Si una pelota, aquí están preguntando, ¿qué pasaría si esta pelota, vamos a borrar acá, ya partía con velocidad? Que en el momento en que nosotros lo graficamos acá, esta pelota ya venía con una velocidad. Por lo tanto, en ese gráfico, además de tener energía potencial, va a tener una energía cinética, que yo la puedo calcular. Y esa energía potencial, esa energía cinética, yo la puedo calcular por medio de sabiendo la velocidad que tuvo en ese punto. Entonces, en ese punto, un compañero está dando la suposición, ¿qué pasaría si esta pelota ya viene con una velocidad por defecto? Entonces, al ya tener una velocidad, en este punto, además de tener energía potencial que ya conocíamos, tiene energía cinética. Pero en este ejemplo, el objeto estaba quieto inicialmente. ¿Ya? Es solamente preguntarse, es solamente observar el objeto y preguntarse, ¿qué energías tiene? ¿Se está moviendo? Sí, cinética. ¿Tiene una cierta altura? Sí, potencial. ¿Hay un resorte que está en contacto con él, que está comprimido, está estirado? Ah, sí, tiene energía del resorte. Esas son las tres preguntas que los tenemos que hacer nosotros cada vez que miremos un punto del problema. ¿Ya? Entonces, podemos observar acá, en este punto, yo me pregunto, ¿tiene energía cinética? No, porque está quieto, ahí me lo está diciendo, velocidad cero. ¿Tiene una cierta altura? Sí, respecto a mi sistema de referencia que siempre va a estar abajo, sí, entonces tiene energía potencial. ¿Hay un resorte que esté en contacto y que esté comprimido o estirado? No. Entonces la única energía que tengo en ese punto es la energía potencial. En este punto, y ahora me va a preguntar, en este de acá, ¿tiene energía potencial? Sí, que es la mitad del anterior, porque está a la mitad de la altura. ¿Se está moviendo? Sí, porque se estaba desplazando sin roce. Por lo tanto, todo lo anterior que tenía, toda esa diferencia, ahora pasó a ser energía cinética. ¿Y hay roce, pérdida? No. ¿Hay resorte? Tampoco. Entonces queda hasta ahí. Ahora, en este ejemplo, de nuevo, posición A. ¿Tiene energía cinética? No, porque la velocidad es cero. ¿Tiene energía potencial? Sí, porque tiene una cierta altura, que es h. Entonces, esta energía potencial va a ser mg por h. Yo sé que este valor de la energía va a ser mg por h. ¿Tiene algún resorte? No, cero. En el segundo caso, ¿tiene energía cinética? Sí. Ya. ¿La puedo calcular? No conozco la velocidad, entonces la voy a dejar ahí. Pero sé que tiene energía cinética, pero no conozco la velocidad. ¿Tiene energía potencial? Sí, porque tiene una cierta altura. ¿Conozco la altura? Sí, puedo calcularla. Va a ser mg por h medios. Ahora, la energía cinética tendría lo que falta acá, que voy a ponerlo acá con este rectángulo. Y lo voy a rayar. Lo que falta acá tendría que ser igual a la cinética ahí, lo que se transfirió. No, porque en este caso hay roce. Acá en este ejemplo hay roce. Entonces hay una pérdida. La energía no se transfirió completamente de energía potencial a cinética. Se perdió, el objeto perdió energía por medio del roce. Por eso ahora estamos dibujando que este cuadrado es menor. Y ese cuadrado que falta es el que podríamos calcular. El que podríamos preguntarnos cuánto vale. Para eso tendríamos que relacionarlos con el trabajo. ¿Cuánto trabajo ejerce el roce? Que ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué?
En este punto, el objeto inicialmente tiene una cierta energía 1, pero en este punto, la energía 2 no va a ser igual a la energía 1, porque hubo una pérdida de energía. Esa diferencia entre la energía 2 y la energía 1 se tuvo que haber transferido hacia otro objeto, en este caso se transfirió al suelo por medio del roce. Entonces hubo una transferencia de energía y nos tendríamos que preguntar entonces, ¿dónde está esta energía? Por medio del roce. Hubo una fuerza que estaba en contra del movimiento, por eso va a ser negativa. Esa fuerza se va a aplicar en una cierta distancia y es el trabajo. Es el trabajo que ejerció el bloque. El bloque, aunque usted después más adelante esto es conceptual, esto es como más filosófico, el bloque fue el que se movió, por lo tanto es el bloque el que generó esta fricción, es el bloque el que calentó al triangulito, a este material acá con roce. Él fue el que transfirió, él fue el que está generando este trabajo. Entonces esta es la pérdida, la está originando él. Por eso la diferencia de energía es el trabajo que ejerce, y el trabajo va a ser la fuerza por la distancia. ¿Y qué fuerzas van a hacer? Entonces tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre, que es de clases anteriores. Decir, ¿cuántas fuerzas hay? Está la del peso y está la de la superficie. La superficie tendría que ir más o menos para acá, porque se descompone en la normal y se descompone tanto en lo que conocíamos como fuerza de roce. Entonces, voy a borrar acá porque ya la descompusimos. El peso tendría que descomponerlo, o podríamos trabajar todo de esa forma. Imaginen que lo vamos a descomponer, ya podríamos hacerlo. Y tenemos ese diagrama de cuerpo libre. Esta fuerza normal con esta no ejercen trabajo, porque son perpendiculares a la distancia. Solamente los que van a ejercer trabajo van a ser la componente del peso y la fuerza del roce. Entonces, esa componente del peso que vamos a poner acá, componente Y, pongámosle, menos la fuerza de roce, es la suma de todas las fuerzas. Suma de todas las fuerzas en el eje X. Me había equivocado, no es un Y, es un X. Y esa suma de fuerzas va a ser la masa por aceleración, porque va a ir moviéndose. Si el cuerpo estuviera con velocidad constante, sería 0, que ya también lo habíamos hablado anteriormente. Ahora, entonces, las fuerzas que ejercen este cambio de, por decirlo así, las fuerzas que está generando la pérdida o la que está generando este trabajo, van a ser la fuerza del roce y la componente del peso. Habría que calcular las dos y calcular la total. La fuerza de roce va a ser mayor que la del peso, o la del peso mayor, y habría que calcular. Y ahí con esta fuerza que calculamos, la multiplicamos por la distancia y calculamos el trabajo. Y ese W es la diferencia que falta acá. Es el valor, que voy a poner con azul, que se podría calcular. En este ejemplo no lo hacen porque no nos dan ningún dato. No nos dicen cuánto mide la masa, cuánto se desplazó, ni el coeficiente de roce. Ni nada, solamente hay que entender de que al haber un roce, la conservación ya no se mantiene. Y es lo que explica acá. Entonces, el objeto, al pasar de la posición A a la posición B, la energía no se conserva, va a haber una pérdida, que lo voy a poner con rojo. Todo esto que se generó por medio del roce es una pérdida, y habría que calcularlo. Cuando se refiere acá a energía inicial, realmente son todas las energías, pero en este caso solamente hay potencial, pero si el verde tendría que ser la suma de todas las energías. Acá es todas las energías iniciales más una pérdida que va a ser negativo, tiene que dar como resultado todas las energías que están en este gráfico. Esto es para casos generales, como que aquí lo explicaron para solamente este caso.
pero en forma general, la posición A, todas las energías, más la fuerza del trabajo del roce, que va a ser negativo, porque el roce va en contra del movimiento, va a tener que ser igual a la suma de eso a las energías finales del sistema. Cuando no hay roce, se llama conservación total porque no va a haber esta componente. Entonces, como no va a estar esa componente, no va a existir esto, voy a borrar ahí, como no va a existir, se mantiene. La inicial va a ser igual a la final. La suma de todas las energías iniciales va a ser igual a la final. ¿Alguna duda? Para que empecemos a desarrollar los ejemplos ahora entonces. Entonces, dice, un cuerpo de masa de 3 kilogramos, eso es importante, se pone en contacto con un resorte de constante elástica 70 newton. Este igual lo hicimos la clase pasada, pero para reforzarlo vamos a volver a hacer. Entonces mentalmente ya como que los vamos a dar cuenta ya en ciertos detalles. Bueno, volver a hacer un ejercicio, a releerlo. Entonces esta masa se pone en un resorte con la constante elástica de 70 newton y se comprime un delta 1. Entonces vemos el dibujo. Entonces en la primera parte que está acá, este cuerpo se interactúa con el resorte y el resorte se comprime, un delta 1. No sabemos cuánto se comprime, pero lo único que sabemos es que esto se comprime un delta 1. Y luego se suelta. Por lo tanto, al soltarse, el objeto va a empezar a desplazarse hacia acá. Y después sigue desplazándose, sube la rampa y va a llegar hasta un punto que va a llegar a este punto final. Y entre medio pasa con roce, lo dice también, en esa zona. El cuerpo alcanza una altura máxima de 1 metro subiendo por el plano que tiene inclinación de 30. Entonces ahí está la información. En el plano hay una zona que mide, vamos a poner eso sí que es importante, 0,6 metros, esa zona. Y hay roce. ¿Cuál es el coeficiente de ese roce? Es 0,3. Y voy a anotar la masa que se me olvidó y la constante elástica al resorte. Entonces vamos a borrar acá para trabajar acá. La masa del objeto son 3 kilogramos y la constante del resorte son 70 newton por metro. Entonces ahí tenemos el problema. Y ahora los dicen, vamos a agregar acá, construye un modelo energético que permita calcular delta 1. Entonces lo están preguntando que construyamos el modelo. Entonces para el modelo, lo primero, lo más importante es el dibujo, que ya está hecho, no lo tenemos que hacer. Ponemos los datos que los daban y ya está la primera idea. El segundo es definir las zonas. Vamos a llamar a esto zona 1. A esta zona de acá final zona 2. Y vamos a definir esta zona en rojo, una zona en rojo. Zona verde, zona azul, zona roja, porque en la roja igual hay una pérdida, porque va a haber roce. Entonces construyamos el modelo energético que permita calcular delta 1. Entonces, para el primer modelo, vamos a usar para el modelo verde, tendríamos que dibujar las 3 energías que hay. Tanto la energía cinética, como la potencial gravitatoria y la potencial del resorte. La energía cinética, la pregunta sería, en ese punto, justo antes que parta, ¿está moviéndose? No, no se está moviendo porque está comprimiendo al resorte. Está quieto. Entonces la energía cinética es 0. No vamos a poner nada. Después la energía potencial tiene alguna altura respecto al sistema de referencia. Como el sistema de referencia, habíamos hablado en la clase anterior que tiene que ser el punto más bajo del dibujo o la consideración más baja, vale 0. Porque está justo a ras de suelo. Y la única energía que tiene, por lo tanto, es la del resorte.
esta energía potencial. Esa energía potencial nosotros la podemos calcular. ¿Cómo se calculaba la energía del resorte? Era un medio, y en vez de la masa, era la constante por x cuadrado. En vez de la velocidad, era por la distancia al cuadrado. Se parece a la energía cinética, como un medio de la masa por velocidad al cuadrado, pero en vez de la masa que es constante, acá es la constante del resorte, y lo único que varía en vez de la velocidad, varía la distancia de que se comprime o se estira el resorte. Da lo mismo cuál es positivo y cuál es negativo, porque está el cuadrado. Entonces ese cuadrado lo está solucionando el problema de la duda de cuál es negativo o si es positivo. Y lo podríamos calcular. Entonces tenemos porque los dan el K, pero lo que no los dan es el X, que en este caso, en este ejemplo, el X nosotros lo tendríamos que llamar delta 1, porque es cuánto se comprimió. Ahora, podremos dibujar el del caso azul, la última zona. Por costumbre siempre lo hago la inicial y la final, aunque haya una al medio, después hago la del medio. Y pongo la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la del resorte. En este punto el objeto de nuevo se detiene, ya no avanza más, es su altura máxima, por lo tanto la energía cinética es 0. Tiene ahora energía potencial, que la puedo calcular por medio del mg por h, mg por h, y este número sí lo puedo calcular, y no hay resorte. Entonces este gráfico queda de esta forma. Ahora, hasta acá el primer paso. Si uno lo ahora relacionara, podría decir ahora la energía final va a ser igual a la inicial, y es falso, porque no hay conservación, hay roce. Por lo tanto, al haber roce no se tiene que conservar. Eso quiere decir que la suma de todas las energías iniciales, que solamente es un medio de la constante por delta 1 al cuadrado, no va a ser igual a mg por h. No puede ser porque no hay conservación. Va a haber un factor. Ese factor lo vamos a poner acá. Y es el factor del trabajo del roce. Y ahí recién yo puedo decir que sí ahí se conserva esta igualdad. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto es el trabajo que ejerce el roce? Porque fíjense, lo voy a poner con verde. La constante la conozco, me la dan. La masa me la dan, el G lo conozco y la altura la conozco. La única que me están preguntando, que lo voy a poner con rojo, es calcular delta 1. Y para poder resolver este sistema, necesito conocer el trabajo del roce. Entonces el trabajo del roce, como es trabajo, va a ser la fuerza de roce por la distancia. Y para eso tendría que calcular la fuerza de roce. Y la fuerza de roce, que sería la normal por el coeficiente de roce por la distancia. Entonces tengo que calcular la normal. Es lo único que me está faltando es calcular la normal, porque el coeficiente me lo dan, la distancia la tengo, me falta la normal. Pero la normal no es el peso. El peso no es la normal, no son iguales, porque hay que descomponer el peso para poder obtener la normal, por eso los dan el ángulo. Entonces yo descompongo el peso, imaginemos que tengo acá el peso mg, puedo hacer acá este eje, y esto mide 30. Veamos si es coseno. Realmente sí es coseno, porque es esta componente la que me interesa, y es el cateto. Si hacemos el zoom, vamos a hacerlo ahí, es el cateto de este triángulo, sería el cateto adyacente, que es el coseno. Entonces va a ser mg coseno de 30. Y esta componente tiene que ser igual
a la normal. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque el objeto no se mueve ni hacia acá ni hacia abajo de la superficie. Y ahí obtendríamos la normal. Entonces, la normal va a ser mg coseno de 30. Tendremos que multiplicar la constante y la distancia. Y ahí tendríamos el trabajo que ejerce el roce. Entonces, y recuerden que esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque acá, acuérdense que esta ecuación tiene un producto punto. Y ese producto punto, la fuerza del roce por la distancia, van en direcciones opuestas. Y el coseno de 180 es menos 1. Por eso todo este va a ser negativo. Aunque la ecuación te diga acá que es más, es porque estás sumando el número. Y en este caso el número es negativo. Hay una pérdida. Y podríamos calcularla. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora solamente lo profundizamos más el ejercicio. Antes no lo habíamos profundizado tanto. Entonces, ahora sí lo habíamos hecho de esta forma. Sigamos. Entonces, si no hay dudas. Ahora acá hay otro problema que dice que un bloque de masa 2 kilogramos, de 20 kilogramos, vamos a agrandar esto ahí. Entonces dice que acá hay un bloque de masa 20 kilogramos que entra con una velocidad de 15 metros por segundo al plano inclinado. Entonces el objeto acá ya viene con velocidad. Justo al entrar por el plano inclinado tiene una velocidad. El triángulo tiene una superficie, la hipotenusa por decirlo así, de 6 metros y tiene un coeficiente de roce. Entonces vamos a notar ahí que el largo son 6 metros, el ángulo de inclinación son 30 y tiene un roce de 0,2. En el punto B, la caja sigue moviéndose, pero ahora ya no hay más superficie y entonces por lo tanto sí sé que vuela. Y cuando vuela, cae en el punto C. Entonces ahí está la velocidad en A, que es la inicial, que la conocemos, que son 15. Después va a haber una velocidad en B, porque si fuese 0 hasta ahí llegó el objeto. Si fuese negativo tendría que devolverse. Y si es positivo tendría que avanzar. Entonces vamos a suponer que es distinto de 0 y positivo. Y va a avanzar. Y va a caer el objeto. Y después que caiga en el punto C, va a caer con una cierta velocidad. Entonces vamos a agregar ahí una hoja. Ahí. Y vamos a hacer los gráficos, ni siquiera vamos a leer la pregunta, solamente vamos a hacer los gráficos. Porque recuerden, siempre que veamos estos tipos de problemas, que hay energía, que hay velocidades, que hay altura y que hay resorte, ya por energía, por conservación de la energía. Entonces, nuestro cerebro ya dice, tengo que hacer estos diagramas. Vamos a hacer el de la energía cinética, la energía potencial y la energía del resorte. Inicialmente el objeto ya tenía energía cinética, porque nos dice que venía con una velocidad de 15. Entonces al tener velocidad yo puedo calcular su energía cinética. Esa energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué sería? Y lo voy a escribir para otro lado para no ocupar espacio. Sería un medio de la masa, que son 20, por la velocidad al cuadrado, que sería 15 por 15. Nosotros tenemos que calcular este número, aunque no queramos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber exactamente cuánta es la energía que tiene. Porque cuando ponga la potencial o ponga la otra, si es que hay, tengo que saber más o menos si es mayor o es menor. ¿Ya? Entonces, si pueden calcularlo, lo calculan. Entonces sería un 10 por 15 al cuadrado. 15 por 15 serían 25. 5, 6, 7, 0, 5 y 1 y 1, 1.
me estaría dando 5, 2 y el 2, 225. Entonces me estaría dando 2250, porque el 20 se divide por el 2 y me sobra el 10 solamente. Entonces vamos a borrar acá. Entonces esta energía vale 2250 joules. Y borramos acá. Ahora, ¿tiene altura? No, porque en ese punto justo entra a la inclinación. El dibujo igual te lo muestra que ya como que subió un poco, pero te dicen que el bloque entra justo en ese punto. Entonces la altura es 0, por lo tanto la potencial es 0, y no hay resorte, que es 0. En el punto naranjo, este era para el punto azul, para el punto B, vamos a tener, y voy a borrar, y lo voy a correr más acá, para no ocupar tanto. En el punto B, volvemos a escribir la energía cinética, la energía potencial y la energía del resorte. La energía cinética sí va a tener, pero no sabemos cuánto, pero va a tener. Porque va a tener una cierta velocidad ahora, pero esta velocidad va a ser B sub B, que no lo conocemos. No va a ser 15. Lo más probable es que sea menor porque hubo roce. También podemos calcular la energía potencial, mg por h. Para eso tendremos que calcular el h. Y este es un triángulo, rectángulo. Entonces conocemos la hipotenusa, podríamos calcular el h y tenemos el ángulo. El seno de 30 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces h es simplemente 6 por seno de 30. Y seno de 30 es un medio, entonces el h tiene que medir 3, si no me equivoco. Ahí, si me equivoco, me lo dice. Y ahí está. Entonces, el mg por h sería, para calcular la energía potencial, mg por h sería la masa, que sería 20, por g, que sería 200, por h, que sería 3. Y esto me estaría dando 600. Entonces, más o menos, vamos a ponerlo por acá. 600 joules. La energía cinética no sabemos. No sabemos con exactitud cuánto es. No sé si es mayor o si es menor, no sé. Pero lo único que tenemos que dar por seguro es que la suma de las dos, de la energía cinética y la potencial, no puede superar los 2250. Porque nadie lo está dando energía, nadie está empujando o hay un motor, no estamos ganando energía. A lo más perdemos, pero no ganamos. Por lo tanto, la suma de estos dos no puede superar los 1250. Y como ya tengo 600, si yo le resto los 2250, le resto 600, aproximo a 3, 1750. No puede ser mayor que 1750. O 1600, no me acuerdo. 1650. No, los 1650. No los puede superar. Porque si no estaríamos haciendo mal la idea. Aparece energía. Sé que tiene que ser menor porque hay roce. ¿Qué tan menor? No lo sé. No sé si está entre el 600 y el 1650 o si está entre el 0 y el 650. ¿Ya? Entonces, como no lo sabemos, no podemos dibujar, no dibujar. Decir, ya, este valor. Y si lo equivocamos, no se preocupen porque las ecuaciones los van a contradecir, los van a decir el valor exacto. Y solamente es cambiar el dibujo, hacerlo más grande o más pequeño. Y nos falta el tercer punto, que el tercer punto es para el punto C, que borré ahí el C, pero era ahí. Y en ese punto, voy a borrar acá y voy a poner más acá. El punto C tiene tanto energía cinética, energía potencial, energía del resorte.
Y en ese punto ya no tiene energía potencial y solamente tiene energía cinética. Porque es justo antes que toque el suelo. Y energía resorte no tiene. En este punto, esta energía va a tener que ser sí o sí la suma igual a la suma de estas dos. Porque en el punto en que se desliga de la rampa y empieza a volar, ya no hay pérdida de energía. No hay. Por lo tanto, en este punto y este punto se conserva la energía. Son exactamente iguales. Mientras que entre el punto A y el punto B no es igual porque se está perdiendo por medio del roce. Pero en este punto ya no hay roce. Por lo tanto, de ahí se conserva. Desde el punto B al C se conserva. Entonces tendría que calcular ahora. Lo que podríamos hacer era igual que en el ejemplo anterior, solamente estos dos tramos, porque tenemos tres. Entonces, fíjense, los tramos son como las ecuaciones. Estoy igualando la ecuación del punto celeste y la voy a igualar con la del punto naranjo. Pero no hay conservación, por lo tanto aparece este factor del roce. Y aquí tengo la primera ecuación. Y ahora voy a igualar estos dos puntos, que son continuos. Voy a igualar la información que tengo del gráfico del punto naranja al punto B y lo voy a igualar al punto C. Pero en este punto sí son iguales porque no hay pérdida de energía. Entonces ahora yo puedo escribir las ecuaciones. Las ecuaciones del primero sería toda la energía que hay, que solamente era cinética, pero ya la habíamos calculado, 2250. Falta calcular el trabajo del roce, pero ya sabemos calcularlo porque es la fuerza del roce por el coeficiente, que los dan el coeficiente. La fuerza tenemos que calcular lo mismo que hicimos en el anterior, la descomposición, que la habíamos hecho por acá, la descomposición. Y se puede calcular doble, eso se lo voy a dejar a ustedes, ¿ya? Y en el otro punto, este punto se puede calcular, para dar la normal. Y la normal ya la habíamos calculado, ¿cuánto era? Era el peso mg por coseno de 30. A esto deberían llegar por memoria, porque fíjense que la descomposición del peso que estaba anteriormente acá, llegamos al mg coseno de 30. En este caso también vale 30 el ángulo, entonces mg coseno de 30, y esa era la normal. Entonces la normal se multiplica por el coeficiente, que lo voy a escribir solamente, que también lo conocemos, y todo eso es la fuerza. Y se multiplica por la distancia, que nos dicen que son 6 metros. Entonces esto es doble negativo, porque acuérdense que va en contra del movimiento. Entonces el F por D es un producto punto con coseno de 180, en sentido contrario. Y el punto naranja en la ecuación tendríamos la energía cinética, un medio de la masa por velocidad en B, que no la conocemos. Me lo voy a poner en rojo porque esa es la única que no conocemos. Más la energía potencial que sí la conocemos, que eran 600. Entonces, de esta ecuación, yo puedo calcular la velocidad de B. Tendría que calcular esto, que cacho, pero se puede calcular. Y despejaría los valores, conozco el M, conozco la masa, y solamente despejo la velocidad. Acuérdense que está el cuadrado, entonces hay que aplicar raíz. Y va a aparecer el más menos. Hay un valor positivo, un valor negativo, pero se considera el positivo, porque no va en contra. Y después que tenemos ese, relacionamos el 1/2, en la segunda ecuación que está acá, 1/2 de la masa por la velocidad de B, que ahora sí obtuvimos la velocidad de B, más los 600, porque es la suma de las energías totales, y eso va a tener que ser igual a solamente la energía cinética en el punto C, en este verde, que sería 1/2 de la masa por velocidad de C al cuadrado, y podría calcularlo. Esto le pertenece al naranja, esto pertenece al naranja, y esto es lo que estoy igualando en el verde, que son todas las energías. Y acá se pone el celeste. Entonces, en este ejemplo es bien entretenido porque aparecen los dos conceptos.
En un tramo podemos tener pérdida de energía, y si tenemos pérdida va a aparecer este factor de trabajo del roce, o no tener pérdida de energía y solamente se igualan la suma de las energías totales. ¿Todo bien? Profe, Sí, una duda, sí, que en el dibujo de de BAC sí. tenemos gravedad. ¿No deberíamos considerar como el trabajo de la gravedad sobre el objeto? No, porque no está generando, no está dando energía, por si acaso. Es como que tú tuvieras una caída libre. Cuando tenemos en el ejemplo anterior la caída libre, nosotros solamente observamos la energía. Aquí tiene solamente energía potencial y se transfiere toda esa energía potencial a energía cinética. Pero nada más, no hay... Esta es una buena pregunta porque uno siempre trata de confundir como las fuerzas con la energía. Aquí tú tienes que preguntarte, ¿alguien está dando energía al sistema? No, no está transfiriendo, no está generando, por decirlo así, alguien está generándole un trabajo. Tú dirías, pero la fuerza de gravedad sí está moviendo el objeto y lo está desplazando, por lo tanto hay un trabajo ahí de por medio. Pero es el concepto de energía, no de la fuerza gravitatoria. Aquí solamente lo tenemos que centrar en tres energías: la potencial, la cinética y la del resorte. Y si hay pérdidas, la única forma que alguien esté como haciendo un trabajo es por medio de pérdidas, que sería el roce. Porque entonces lo tenemos que preguntar qué pasaría con el concepto de cuando dejo caer algo. También tendría que aparecer esta energía que genera la gravedad, pero no. Otra forma, mira, también es que esto cae cuando son movimientos en dos dimensiones, porque uno tendría que pensar a descomponer. Está tan acostumbrado a hacerlo por medio de fuerza que uno se acostumbra y dice, pero yo tendría que descomponer la energía. La energía no es vectorial. Recuerden eso. Son números, son escalares. No tienen dirección. Es la información intrínseca que tiene el cuerpo. Es como que tú ves un cuerpo y le preguntas inmediatamente, ¿cuánta energía tú tienes en este punto? Y la energía se mide de tres formas: energía potencial, energía cinética y energía del resorte. Entonces, si yo veo a este punto en el punto B, yo le pregunto, oye, ¿qué energía tú tienes? Y me dice, mira, yo estoy moviéndome, tiene energía cinética, la puedo calcular. Y estoy a una cierta altura, tengo energía potencial. Ya. Y en el otro punto final, yo me pregunto, ¿qué energías hay? ¿Qué energías tienes tú en el punto C? Solamente tengo energía cinética, porque no tengo altura. Y entre medio, ¿hubo alguna pérdida? No, no hubo pérdida de energía. ¿Alguien le dio energía al sistema? No. Por lo tanto, no se conserva la energía. La energía se va a conservar, es algo natural del cuerpo. ¿Ya? También, esto es como tarea, esto es anexo, ni siquiera es obligación, pero es como para los que quieren profundizar un poco. Si nosotros tuviéramos esto, una persona acá y lanza un gato o lo que sea, un gato, y lo lanza. Se murió el gato. Y lo lanza. La pregunta sería, ¿por qué hace esa trayectoria? ¿Por qué no hace esta trayectoria o hace esta trayectoria o hace de todos los posibles movimientos que hace cuando alguien lanza algo? Solamente ya sabemos por defecto que hace este movimiento como parabólico. Realmente se llama braquistócona, si no me equivoco, el movimiento que hace. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando nosotros lanzamos algo tiene exactamente esa forma? Y siempre va a ser la misma. Puede variar, puede que si lo lanzo con menos fuerza varía, pero si yo quiero que llegue al mismo punto, siempre va a ser esa, y con la misma velocidad inicial va a ser exactamente la misma trayectoria. Y eso pasa por la conservación de la energía. La naturaleza funciona de esa forma. Si yo escribo la energía cinética en medio de la masa por velocidad al cuadrado y la energía potencial, que es mg por h, yo puedo relacionar estas dos ecuaciones por medio de un más o un menos, dependiendo, y yo puedo graficar esta ecuación. Acuérdense que la velocidad es x punto, o es la derivada de la posición. Si yo hago que esto sea constante, igual a constante, tendré una ecuación cuadrática, porque está al cuadrado,
de una derivada, que eso por eso no es obligación, pero esto es como para mate 3, porque ahí son ecuaciones diferenciales. Cuando uno hace la función que describe ese movimiento, es justo el lanzamiento proyectil. Las cosas tienden a conservar la energía. Y es el movimiento que conserva la energía. De todos los movimientos posibles que tú puedes hacer al lanzar algo, la naturaleza trata de minimizar la pérdida, conserva la energía. Y es justo ese movimiento. La gente cuando empezó a estudiar esto se dio cuenta de esa aplicación de conservar cosas. Y ejemplo, si tú quieres hacer un cilindro y quieres conservar el manto, así minimizar el material, se forma una braquistócona de esta forma. Y por eso las plantas nucleares tienen esa forma, porque minimizan el material. El concreto, que es sumamente caro, y son torres de concreto gigantes, tú minimizas el material con una braquistócona, que es el mismo del lanzamiento proyectil, se puede decir, o cuando tienes una cadena. Si tomas una cadena de dos extremos o una cuerda, la cuerda forma esa figura natural, trata de minimizar la energía. ¿Ya? Entonces solamente lo centramos en energía, no en fuerzas ya. Es preguntarse en cada punto, ¿qué energías tengo? Tanto, tanto, tanto. Y entre medio, ¿hubo alguna pérdida? No. ¿O hubo una ganancia? No. Nada más. Ya no me preocupo de la fuerza. En el caso del roce, sí, porque el único que está ejerciendo un trabajo en contra del movimiento es el roce. Por lo tanto, es una pérdida. Y es el factor que hace que no se mantenga la conservación de la energía. Mientras que la gravedad lo único que hizo fue transformar toda la energía que estaba en la altura a energía cinética. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué pasaría con... Ya, sigamos. Problema de aplicación. Construye un modelo energético que compare el instante... Ah, ya lo hicimos. Entonces estamos resolviendo el problema. Ahora recién leímos la pregunta. Dice, construye un modelo energético que compare el instante A con el B y el instante C. ¿Qué es lo que hicimos recién? El modelo A, B, C. El celeste, naranjo y verde. El modelo debe contener la representación pictórica, diagramas de energía y ecuaciones de todo. Entonces hicimos los valores. Lo importante que hay que recalcar es que si conocen alguna de la energía, calculen inmediatamente su valor y lo ponen y escribimos las ecuaciones. Usa el modelo para calcular la velocidad de B y C, que ya lo hicimos. ¿Sí? Representación pictórica, y te ponen ahí el mono. Entonces a lo que se refiere es hacer el dibujo. Eso. Un pictograma, un dibujo. No todos los problemas va a haber dibujo, entonces tú lo tienes que hacer. Eso. ¿Ya? Y ahora el segundo problema sería un bloque de masa 2 kilogramos se suelta en reposo desde el punto A. Entonces acá está la masa de 2 kilogramos. En la parte superior de una superficie curva de altura 2 metros. El bloque pasa por el punto B y al final de la curva C, entonces por acá va la curva y llega al punto B. Ya. Con rapidez de 4 metros. Entonces te dice que en este punto su velocidad es de 4 metros por segundo. Y desde este punto recorre una distancia de 3 metros sobre la superficie, hasta detenerse en C. Entonces existe roce entre el bloque y ambas superficies. Entonces te dicen que en la primera superficie hay roce, pues dice entre ambas superficies. Vamos a suponer que hay roce porque podríamos calcularlo, ¿no? No, yo leí. No dice que hay roce. Dice que entre la superficie y el objeto. Solamente en este punto hay roce. Dice, el bloque pasa, dice, se suelta en reposo a la parte superior, no los dice que hay roce,
y llega hasta el punto B. En el punto B obtiene una velocidad de 4 metros por segundo y recorre 3 metros hasta detenerse. Existe roce porque el bloque se detiene. Entonces, ni siquiera vamos a leer la pregunta y de nuevo vamos a aplicar todo lo que sabemos. ¿Por qué les recomiendo siempre esto? Cuando están estudiando no lean las preguntas, sino que hagan todo. Y van adquiriendo una experiencia y una forma de desarrollar ejercicio y después inconscientemente van a saber qué hacer. Entonces, vamos a llamar con colores de nuevo la zona A, la zona B y la zona C. En la zona A hacemos el gráfico, energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía del resorte. El bloque se suelta en reposo, dice, en reposo. Entonces no tiene energía cinética y solamente tiene energía potencial. No hay resorte, por lo tanto no hay energía del resorte. Y podríamos calcular ese mg por h, aunque sería ahí mg por h. La masa la tenemos, que es 2. Tenemos la gravedad, que es 10. Y tenemos la altura, que es el h2. Entonces me queda 2 por 2, 4, 40. 40. En el punto 2, que está en el B, hacemos exactamente lo mismo, que sería la energía cinética, la energía potencial y la energía del resorte. A ver, acá, vamos a ir acá. Ya. En ese punto tiene energía cinética, que la podemos calcular. Ya no tiene altura, por lo tanto no tiene potencial y no hay resorte. Entonces nosotros tenemos que calcular. Yo el dibujo acá lo hice porque mi costumbre es que no sé realmente la altura hasta que la calcule. Entonces va a ser 1/2 de la masa, que sería 2, por velocidad al cuadrado, que sería 16. Y aquí lo que pasa, la energía cinética lo está dando 16, que comparado al dibujo tiene que ser menor. Entonces la primera pregunta que yo les puedo hacer, yo, no como pregunta de la pregunta, sino que lo que nace, ¿por qué esta energía me está dando 16 si en ningún momento nombró que hubo roce? ¿Qué está pasando en realidad acá, en esta zona? ¿Hay roce o no hay roce? ¿Tiene que haber? Tiene que haber, porque no se está conservando. Nosotros observamos que no se está conservando los valores. Acá, cuando yo escriba la ecuación, voy a obtener la energía potencial en verde, lo voy a poner en verde, que es la única que hay, y no me está dando la energía cinética en este punto. No me está dando igual. Entonces tiene que faltar algo. Y la única forma es que haya una pérdida. Y tiene que ser la del roce. Aunque no lo dicen, tendría que haber. Yo por eso al principio dije sí tiene que haber, porque solamente viendo los números uno coincide y dice ya ha quedado algo raro. Pero había que pensar. Entonces nosotros obtenemos el valor. Entonces, sabemos que esto va a ser 40. Esto va a ser 16. Entonces ahí uno puede calcular cuánto va a ser el trabajo. El trabajo va a dar como resultados 24. Negativo. Tiene que ser negativo. Ya. Ahora, no en esta pregunta vamos a leerla, pero no creo que pregunten calcularlo. Solamente escribir cuánto trabajo fue el roce, pero no calcular la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque es un movimiento circular. Entonces habría que descomponer en cada punto la normal. ¿Se dan cuenta, no? Que ni siquiera sabemos la superficie exactamente. No hay que calentarse la cabeza. Pero vamos a ver. Dice, construye el modelo energético
que compare el instante A con el B. Muy bien, lo hicimos. Ah, y nos falta el C, que todavía no lo hacemos. El modelo debe contener representación pictórica del mono, diagramas de energía y ecuaciones de conservación de la energía. Usa el modelo para calcular el trabajo, que calcula el trabajo realizado por el roce sobre el bloque de la superficie curva. Entonces ya la calculamos, inconscientemente era menos 24, y calcule el coeficiente de roce de la superficie horizontal. Y ahora los preguntan después entre el B y el C. Pero era para cerciorarse esa duda. Si lo iban a preguntar alguna vez SW, ya estaba ahí la pregunta. Ahora falta hacer el punto C. Vamos a denotar acá el punto C. Las líneas. Energía cinética, la energía potencial, ir al resorte. Y en el punto C ya no se mueve, entonces no hay cinética, no hay potencial y no hay resorte, cero. Entonces la segunda ecuación, me equivoqué con el lápiz, la suma de toda la energía en el punto B, que sería solamente 16, tendría que ser, me voy a poner un espacio ahí bien grande, a la conservación del punto C, que es 0. Pero no va a ser igual porque entre medio hay roce. Y vamos a ponerle roce 2. Entonces ahí podríamos calcular el W, el W2, porque son dos distintos. Sí, aunque uno podría hacer que el ejercicio sea el mismo roce, pero mentalmente uno, si hay tramos y no te dan información y no te lo dicen, tienes que suponer lo que es, decir, ya, son distintos. Me daría menos 16. Y como yo sé cuánta distancia se desplazó, fueron 3 metros, que esa es la distancia, yo puedo calcular la fuerza de roce. Entonces, como puedo calcular la fuerza de roce, yo sé que va a ser la normal por el coeficiente. Ahí yo puedo en este ejemplo calcular la normal porque es calcular el peso, mg, y el mg va a ser el total de la normal, no hay que descomponerlo. Entonces me quedaría 3 veces, que es la distancia, por la normal, que sería mg, por el coeficiente de roce, y eso tiene que dar menos 16. Entonces el coeficiente de roce sería... Ah, y este es con negativo. Fíjense, este es un detalle bien importante. ¿Por qué es con negativo el de acá? Porque es un producto punto entre la fuerza y la distancia. Todo esto va a dar negativo. Por eso va a dar negativo. Recuérdense que en las clases al principio del roce, que la pueden ver anteriormente, el coeficiente nunca es negativo. El coeficiente es un número positivo siempre, igual que el de la constante del resorte. Entonces, redundante poner negativo. Entonces me quedaría 16 partido por 3 por mg. Reemplazo y obtenemos los dos. Y resolvemos las dos preguntas. Ya. El tercer problema. Y para finalizar, fíjense bien. Hicimos los modelos energéticos en instante A y B y en C. Hicimos la representación pictórica, hicimos esta, yo creo que se refiere a las barritas, que igual es como son los diagramas de energía. La representación pictórica es el dibujo. No sé para qué lo piensan, en todos lo están haciendo. Yo creo que es como costumbre. Y las ecuaciones de conservación de energía. Obtuvimos las ecuaciones por medio de los gráficos y los gráficos los tuvimos por medio del dibujo.